Hola, Magister María Espinosa, soy Rolando Pereira, perteneciente al grupo número C de la asignatura Sistema de Base de Datos. Hoy con mis compañeros voy a presentar lo que es el tema de optimización de consultas SQL mediante indexación estratégica para sistemas de e-commerce. Dar una breve introducción de esta investigación. En el entorno digital actual, los sistemas de base de datos se enfrentan a desafíos crecientes debido al volumen masivo de información transaccional que debe gestionar en tiempo real. Este escenario es especialmente crítico en las plataformas de comercio electrónico, donde incluso milisegundos de demora pueden traducirse en pérdidas económicas, abandono de carritos o mala experiencia del usuario. La capacidad de procesar consultas complejas de manera ágil y eficiente se ha convertido en un factor decisivo para el éxito. En este concepto, la optimización de consultas SQL no es solo una mejor técnica, sino una herramienta estratégica que impacta directamente en la escalabilidad y la disponibilidad y la rentabilidad del sistema. Por ello, la indexación estratégica surge como una solución clave para acelerar las consultas, reducir la carga en los servidores y permitir que el sistema maneje un mayor volumen de datos sin comprometer el rendimiento. En esta investigación se han planteado algunas preguntas de investigación, las cuales procederemos a responder. Como punto 1 tenemos cuál es el impacto cuantificable de diferentes estrategias de indexación en el rendimiento de consultas SQL complejas. El impacto es significativo y puede medirse especialmente en tres niveles principales, los cuales son la reducción de tiempo de ejecución, menor consumo de recursos y el incremento en la escalabilidad. Como reducción de tiempo de ejecución tenemos el caso estudiado en MySQL, donde se observó una mejora del 97.3% en consultas temporales y 85% en operaciones join. Como menor consumo de recursos tenemos que las operaciones de lectura en discos bajaron un 93% y el uso de memoria se redujo a un 73%. En cuanto al incremento en la escalabilidad, tenemos que los índices permiten mantener el rendimiento a medida que la base crece. Estos datos no solo evidencian mejores técnicas, sino también un retorno sobre inversión positivo, ya que los beneficios superan ampliamente el esfuerzo de implementación y mantenimiento. Como pregunta 2 tenemos qué patrones de consultas en sistemas de e-commerce se benefician más de técnicas específicas de optimización. Los sistemas de e-commerce generan patrones de consultas muy definidos que pueden optimizarse con técnicas específicas, las cuales son consultas de órdenes recientes, consultas de análisis de clientes y consultas de ventas por categoría. En general, cualquier patrón de consultas que involucre filtros repetitivos, join entre tablas grandes o agregaciones frecuentes se ve altamente beneficiado con una estrategia de indexación bien pensada. Eso sería la pregunta 2. Como pregunta número 3 tenemos cómo equilibrar el overhead de mantenimiento de índices en las ganancias de rendimiento. Si bien los índices mejoran las consultas select, también implican un costo adicional en inserciones, actualizaciones y espacio en disco. Para equilibrar este overhead se recomienda evaluar las consultas más críticas, monitorear rendimientos regularmente, uso progresivo de índices y la automatización y revisión periódica. Esto para eliminar índices obsoletos o redundantes tras cambios en la lógica del negocio. Así se logrará un equilibrio entre mejora de rendimiento y eficiencia en recursos del sistema. Para finalizar, como pregunta 4 tenemos cuáles son las mejores prácticas para optimizar consultas que involucran múltiples join y agregaciones. Al tratar con múltiples join y funciones agregadas, es importante seguir ciertas prácticas recomendadas, las cuales son el indexar adecuadamente las claves foráneas, evitar consultas innecesarias, usar agregaciones con filtros bien indexados y revisar el orden de los join. En síntesis, una combinación de buen diseño de índices y revisión del plan de ejecución puede transformar consultas costosas en operaciones eficientes, incluso en bases de datos de gran tamaño. La indexación es una de las herramientas más poderosas en la optimización de consultas SQL, especialmente en plataformas de e-commerce donde cada milisegundo cuenta. El uso inteligente de índices puede traducirse en mejoras técnicas medibles, pero también en beneficios económicos tangibles. La optimización no debe verse como un evento aislado, sino como un proceso continuo de análisis, ajuste y mejora. Esto sería todo por mi parte, ingeniera. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Les saluda Jacqueline Vera. Como problema tenemos que en los sistemas de bases de datos empresariales, especialmente en lo que son plataformas de e-commerce, la optimización de consultas SQL representa uno de los desafíos mucho más críticos, ya que las consultas SQL complejas pueden generar lo que son tiempos de respuestas elevados, afectando negativamente lo que es la experiencia del usuario y el rendimiento del sistema. Es por eso que la elección de este tema se justifica al responder a lo que es la necesidad de la mejora en la eficiencia en consultas complejas, mediante el uso de técnicas como la indexación estratégica, la optimización de múltiples joins y el análisis de rendimiento en MySQL. Esta investigación se justifica por su importancia en 4 factores claves, como lo es el impacto económico de las consultas lentas, reducen las ventas y afectan la satisfacción del cliente. También tenemos lo que es escalabilidad. Un sistema no optimizado limita lo que es el crecimiento del negocio y su capacidad de respuesta. Tenemos lo que es la eficiencia de recursos computacionales. Optimizar lo que son consultas reduce el uso de infraestructura, disminuyendo lo que son costos operativos.
También tenemos lo que es experiencia del usuario, mejora los tiempos de respuesta, contribuye a una mayor retención y fidelidad del cliente. Se aplicó lo que es una metodología experimental utilizando MySQL y una base de datos simuladas de e-commerce, con el objetivo de comparar lo que es el rendimiento de consultas antes y después de implementar técnicas de indexación estratégica. Como objetivos tenemos lo que es desarrollar y evaluar estrategias de indexación para optimizar lo que es el rendimiento de consultas SQL complejas en sistemas transaccionales. A continuación, mis compañeros continúan con más información sobre este tema. Gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Mateo Jaramillo y comenzamos con la primera, el cual se basa en el desarrollo y el análisis. En este caso, pues abordamos el contexto y análisis de técnico que da origen a nuestro proyecto. En los sistemas de base de datos transaccionales utilizados en el e-commerce están expuestos a una creciente demanda de proceso de información. ¿Ya? Esto ocurre porque el volumen de datos que no solo es alto, sino también es consultado y actualizado en tiempo real, o sea, en todo momento. ¿Ya? En un bueno, con esto vamos a pasar a los puntos que estábamos destacando aquí. Y tenemos, en este caso, el primero con la complejidad relacional, que básicamente es que muchas tablas están vinculadas entre sí. Un ejemplo sería para mostrar el historial de compras de un cliente. Necesitamos hacer tal vez un joins, que es como una unión entre una relación entre los customers, que son las personas pues, que venden a comprar orders, las compras, orders details y productos. Básicamente, esos son como los detalles de la orden y los productos. ¿Ya? Entonces, si estas relaciones no están como bien optimizadas, las consultas se vuelven lentas y costosas. O sea, básicamente tiene que haber entre los compradores, entre las órdenes, entre los detalles de las órdenes y los productos, tiene que haber una buena relación o un buen sistema en donde las vinculen para que no haya ningún retraso ni algún problema. El volumen transaccional alto. En sitios o en lugares con muchas visitas hay un montón de transacciones por hora que deben de ser procesadas. Ya, si cada consulta tarda por lo menos un segundo o por así decirlo de más o se tarda bastante o se retrasa, la experiencia del usuario se ve afectada y se pierden tal vez como conversiones, ingresos y hasta un punto la reputación. ¿Ya? Y también las consultas de analíticas exigentes. Las empresas necesitan obtener estadísticas en tiempo real o métricas, ¿ya? Por ejemplo, cuáles fueron los productos más vendidos, quiénes son los clientes más activos, cuándo se ha vendido por categoría, cuánto, perdón. Y esas son como las consultas o preguntas que más complejas porque involucran ciertos filtros, o sea, como agrupamientos y operaciones matemáticas, como como que de personas, como en qué grupo de personas o en qué países, en algún tipo de nivel socioeconómico, cosas así. Entonces, este diagnóstico nos llevó a preguntarnos cómo podemos mejorar el tiempo de respuesta de esas consultas sin modificar los datos ni el hardware, ¿ya? Entonces, aquí vamos a pasar a la segunda, ¿ya? Que son las consultas críticas. Estas consultas críticas recuperan todas las órdenes realizadas en el último mes, ya que es el órdenes recientes del último mes, como pueden ver, las consultas de órdenes recientes. Esta es la que recupera las órdenes del último mes. Si la tabla de órdenes, o sea, de las órdenes, tiene como por ejemplo 100.000 registros y no hay un índice de columna, como en orden date. Ya, el motor de base de datos debe revisar uno por uno todos los registros para poder verificar si cumplen las condiciones de fecha. Em, este término se denomina Full Table Scan y tiene una complejidad ON, en donde la N es el número de todas las filas. Ya, básicamente son operaciones matemáticas. Ya, aquí pueden ver cuál es una complejidad temporal. Tenemos como segunda consulta el análisis de clientes. Este análisis de clientes combina los datos de customers, o sea, de los compradores y de las órdenes, para saber cuántas compras hizo cada cliente y cuánto gastó, dependiendo de las compras que hizo. El join entre, o sea, la relación entre compradores y entre órdenes no están optimizados si no hay un índice como por ejemplo un Customer ID. Esto quiere decir cómo se lo registra al cliente. Y el filtro por registration date, o sea, el día de registro, ya que tampoco tiene índice, lo que obliga a revisar todos los registros que pues existan. Y las funciones de agregación como cont, o sea, contar y sum de sumar, se aplican después de estas operaciones costosas. Esto lleva a una complejidad aquí de O por O, bueno, O paréntesis N por M, que es básicamente una complejidad para el join, ya que una complejidad para la relación. ¿Qué significa? Que cada cliente se compara con cada orden. Es una carga enorme tal vez para las bases de datos que manejan esto, especialmente cuando hablamos de miles o millones de registros.
em, estas, este tipo de, como de datos, de información o de consultas nos dan como una clara falta de optimización que puede hacer que incluso las tareas básicas o sencillas se conviertan en ¿cómo es que se llama? Perdón, en problemas muy grandes o serios. Finalmente tenemos la solución propuesta, que básicamente es la indexación estratégica. Eh, Esta indexación estratégica se va a aplicar sobre los campos utilizados con mayor frecuencia en filtros, join y agrupamientos. ¿Ya? Aquí pueden ver los campos claves que se incluyeron y pues la justificación de cada campo o índice, que básicamente el primero es orden date, ¿ya? Es utilizado en filtros de tiempo como los últimos 30 días, que el índice permite que la base de datos acceda directamente a los registros que cumplen este tipo de condiciones, o sea, en ese plazo o rango de tiempo, sin escanear toda la tabla. ¿Ya? El Customer ID, que básicamente en Orders y Customers es la clave para la relación de ambas tablas. Mejora potencialmente la velocidad de unión y ordenamiento por cliente. ¿Ya? El Registration Date, que permite segmentar clientes según su tiempo, como la antigüedad, si lleva bastante tiempo con nosotros o si es nuevo, y mejora los filtros analíticos en marketing o fidelización. Sí, ya. Está también el Order ID en Order Date, me parece, sí, en Order Details, perdón, que es fundamental y es importante para obtener los productos asociados a cada orden sin un tipo de búsqueda extensa y compleja. ¿Ya? Y la categoría en Products, que básicamente es necesario para analizar las ventas por categoría o generación de reportes. ¿Ya? También realizamos algunos tipos de pruebas de rendimiento antes y después de la indexación y los resultados fueron con un 97.3% de mejora en consultas por fecha, un 85% de reducción en tiempo de joins, 93% menos de operaciones de disco y 73% menos de uso de memoria RAM. ¿Ya? Como pueden ver, es una estrategia dada por nosotros, la cual es positiva. Ya vieron los porcentajes, que mejora el tiempo de respuesta y la eficiencia en el uso de recursos, garantizando que el sistema pueda crecer sin perder algún tipo de rendimiento o algún tipo de, pues, desventaja en el proceso. ¿Ya? Con esto, pues, le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, Master. Mi nombre es André Paul Wilder Román. A continuación voy a dar lo que es la práctica de la mejora de optimización que se ha realizado en una base de datos simulada de lo que sería dentro de un entorno empresarial de lo que es como por ejemplo en nuestro caso, de una empresa e-commerce. Entonces, para ello se ha realizado la mejora de consultas mediante de lo que sería utilizando Join. Entonces, vamos a proceder realizando lo que sería haciendo la creación de la base de datos. En primer lugar, comenzamos creando nuestra base de datos y usamos esta base de datos. Vamos actualizando, vemos que se va creando las bases de datos. Bien, después procedemos haciendo lo que es la creación de la base de nuestras tablas, que en este caso vamos a comenzar con la tabla de clientes, que hasta mismo le hemos puesto lo que son 500 registros como máximo, ya que no podemos implementarle más, aquí podemos implementarle hasta 10,000 o 20,000 registros simulados, solo que por cuestión de lo que es para realizar esto se necesitaría de una mejor también así computadora que satisfaga estos datos. Y ahorita estamos trabajando con una computadora que no va a soportar todos estos datos. Entonces para ello se ha implementado lo que son 500 registros para trabajar bajo esta simulación. Entonces procedemos con la creación de la tabla. Dentro de lo que es tabla de productos, se ha implementado lo que son 100 registros como máximo. Vamos a hacer asimismo la tabla de detalles de órdenes. Después de esto vamos a crear nuestro procedimiento para poder generar los datos de prueba. Ejecutamos y vemos cómo se ha creado nuestro procedimiento. Llamamos al procedimiento asimismo para llamar estos datos de prueba. Esperamos un determinado tiempo y se comienzan a generar los datos de prueba. Vemos cómo se ha completado. Cerramos. Luego vamos a hacer la creación de los índices para la optimización de consultas, para que las consultas sean un poco más rápidas y más eficientes, utilizando joins. Entonces aquí, por ejemplo, se va a utilizar lo que son joins para lo que son las órdenes, para lo que filtros para las fechas, también para filtros para los registros y también para las categorías así mismo.
Entonces, vamos con la creación de los índices para que estas consultas que tenemos a continuación sean un poco más efectivas, sean un poco más rápidas, porque realizarlas sin estos índices, nuestras consultas van a ser un poco más demoradas. Y vuelta con la creación de los índices, se va a ver un tiempo un poco más rápido a lo que serían esas consultas. Ya, ahorita vamos a hacer una primera consulta que sería para las órdenes recientes del último mes. Vemos cómo es un proceso un tanto más acelerado para este tipo de consultas, las cuales llevan mucho más registros, que sería diferente a como tenemos en cambio acá, dentro de esta base de datos, donde hacemos asimismo la creación de tablas, productos, ventas, pero acá insertamos datos, los cuales no son bastantes como tenemos acá. Y aquí estas consultas podrían ser un poco más rápidas y eso, pero sin crear ningún tipo de procedimiento ni nada de eso por decir, ni implementar tampoco joins. Entonces, acá sería un poco más diferente. Entonces vemos como en la primera consulta nos muestra el ID de orden, nos muestra por el ID de cliente, también nos muestra la fecha y el monto total. Procedemos a la siguiente consulta donde nos va a mostrar un resumen de clientes con múltiples órdenes. Entonces ejecutamos esta consulta. Vemos cómo se ejecuta un poco más rápido esto. Entonces nos muestra el nombre completo, nos muestra el correo, nos muestra el total de órdenes de estas personas y también el total gastado. Realizamos asimismo otro tipo de consulta para mostrar los clientes con su consulta correlacionada. Entonces aquí nos mostrará los clientes que al menos tienen una orden. Aquí nos muestra el ID por filtro de ID de cliente, por nombres, por apellidos y el número de órdenes. Que al menos todos estos clientes tienen una orden, un pedido. Nos muestra todos estos clientes. Como esto se está trabajando dentro de lo que es un entorno simulado, nos muestra de esta forma. A continuación, mis demás compañeros van a continuar con lo que serían las siguientes explicaciones de lo que se va realizando en las siguientes consultas. Buenas noches, ingeniera. En este caso voy a hacer una demostración de consultas en la tabla alojada. Para esto vamos a hacer una consulta en ventas por categoría y periodos, la cual vamos a ejecutarla en este momento y nos mostraría en grupos de acuerdo a año, mes y categoría de productos. Entonces, para esto tenemos igual en cada consulta tenemos joins que nos puede especificar los productos y los ítems a distribuir. Como indicamos anteriormente, se realizó la consulta y la agrupación de estos es por como nosotros creemos: año, mes, categoría, número de órdenes, cantidad de productos y las ventas. Entonces, los joins que tenemos en cada uno de nuestros parámetros de consulta nos dan este tipo de muestreo, ya que si estuviesen de otra manera no podríamos tener una vista más detallada. La siguiente consulta que vamos a ver, nuestra siguiente consulta es para ver un detalle de clientes, en la cual nosotros igual vamos a pedir un orden específico de registro en los intervalos que estos fueron creados. Al momento de ejecutar la siguiente consulta, igual nuestra base de datos nos va a devolver un cuadro ordenado. Acorde a la consulta que tenemos un ID de cliente único, un nombre, un apellido. Como hicimos un ingreso de clientes randómicos a un nivel de 500 registros, no tenemos un detalle de nombres y apellidos para poder mostrarlo filtrado ya sea por nombre o apellido, pero sí está especificado la ciudad y el correo de cada uno de ellos. Para esto nosotros igual en nuestra orden mandamos un pedido de registro y el cual los intervalos sean los que estamos solicitando. Esta parte de la consulta que vamos a ver, igual de los productos que tenemos ya ingresados en nuestra base de datos, vamos a hacer un listado de productos descontinuados y que nos dé una categoría específica. Tenemos el producto, nombre de producto, precio y unidades, lo que nos va a mostrar igual en la consulta, acorde a nuestra solicitud de enviado. Acorde a la consulta realizada, los productos descontinuados no son muchos, nos muestra en este caso solo el ID del producto que pedimos, igual qué tipo de producto es, el costo y el stock. Ya son productos que no están manejándose en la base, pero son residentes, por eso siempre al hacer este tipo de consultas vamos a mostrar la información que tenemos anidada.
A partir de este momento nosotros tenemos una nueva búsqueda que va a estar relacionada con las órdenes de alto valor, es decir, los productos que se encuentran mayormente vendidos. Aquí nosotros también vamos a aplicar el join para hacer uso de la indexación y buscar con mayor facilidad los datos que se encuentran en esta tabla. Aquí nos va a mostrar lo que es el ID de orden, nos va a mostrar el nombre del cliente, el apellido del cliente, la fecha de la orden y el monto total. Principalmente aquí estamos definiendo cuáles son los productos que son más vendidos. Si le ejecutamos, por favor, compañero. Una vez que hemos ejecutado esta línea de comando, nosotros podemos observar en la primera columna que se refiere al ID de orden, en la segunda el nombre del cliente, en la tercera el apellido, en la cuarta la fecha y en la última el monto. Aquí nosotros, como son datos que son simulados, podemos observar que está de una manera general. Una vez que tengamos los datos reales, aquí esto se representaría con los nombres de cada uno de los productos, tal como está identificado. Ya. A continuación vamos a realizar una nueva búsqueda que está relacionada con los productos populares con bajo inventario. Aquí también nosotros tenemos implementado el join para una mejor búsqueda de la indexación con las tablas que ya tienen su respectivo índice. Esta tabla la hacemos con la intención de encontrar lo que corresponde al ID del producto, el nombre del producto, el stock actual y las veces que ha sido ordenado. Para lo cual nosotros aplicamos este comando y podemos observar lo que nos ha dado como resultado. En la primera columna tenemos el ID del producto, en la segunda el nombre del producto, el stock actual y finalmente nos muestra las veces que ha sido ordenada. En este caso va a ser los productos menormente vendidos. A continuación vamos a realizar una nueva búsqueda relacionada a la venta mensual por categorías relacionada a los últimos 6 meses. Aquí también hemos aplicado la búsqueda a través del join, determinando la indexación de las tablas de productos, en la que nos va a mostrar las ventas totales, número de órdenes y si es que ha sido entregado. Ejecutamos el comando y vamos a ver lo que nos muestra. Una vez que hemos ejecutado estas líneas de comando, nosotros podemos observar por fechas. Tenemos marzo de 2025, tenemos la categoría electrónico, deportes, hogar y jardín y libros, dependiendo de cuáles han sido los más vendidos. Las ventas totales y por último tenemos una columna para el número de órdenes, 3, 2, 1, según lo que corresponda, de acuerdo a los datos ingresados. Correspondiente a los últimos 6 meses, según lo que hemos ingresado en nuestras líneas de comando. A continuación vamos a realizar una nueva forma de búsqueda de datos dentro de nuestras tablas, también aplicando la indexación. En este caso vamos a determinar el crecimiento acumulativo de clientes por mes, es decir, cuáles son los nuevos clientes que se van a agregar a nuestra empresa, para lo cual nosotros ejecutamos esta línea de comandos para observar estos clientes. Entonces nosotros aquí, una vez que hemos ejecutado, observamos que en la primera columna tenemos los meses, marzo, abril, mayo, junio, y vemos los clientes nuevos que hemos tenido en cada uno de esos meses, 21, 30, 31, 18, correspondiente a cada uno de esos meses, y eso también nos permite observar un total acumulado por mes. En marzo tenemos 21, y asimismo en junio tenemos 100, y así para cada uno de los meses. En esta consulta que tenemos a continuación nos muestra las ventas por ubicación geográfica, que nuestro igual vamos a trabajar con un join para que nos muestre las ciudades en las cuales tenemos nuestras diferentes ventas. Al momento de ejecutar nuestra consulta, vemos diferentes países, ¿no? Países, ciudades, el total de órdenes que tenemos generadas y el total de ingresos que se han dado. Esta agrupación la tenemos hecho acorde a nuestra consulta y de acuerdo a nuestros datos ficticios. Al momento de tener datos reales, esto mejoraría y sabríamos los valores reales ya en uso de la base de datos. En este tipo de consulta nos mostrará los productos más populares de la región, filtrado por país, productos y las veces que ha sido ordenado. Aquí también se ha manejado con lo que es utilizando joins para que nos muestre por producto y por la ciudad de una forma más eficiente. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y tal como se lo mencionó, nos filtra por país, producto y las veces que ha sido ordenado cierto producto. Tal como se lo mencionó anteriormente, el resultado nos filtra por lo que sería país, producto y las veces que ha sido ordenado cierto producto, como por ejemplo producto 5 nos muestra que ha sido ordenado 6 veces en el país de Canadá, y así con los demás productos nos va a mostrar cuántas veces ha sido ordenado, ya sea en Estados Unidos, en México, en China o así sucesivamente. En esta sección nosotros vamos a mostrar lo que es el análisis del comportamiento de los clientes para determinar cuáles son los clientes que han tenido más de 3 órdenes en nuestra empresa. Para lo cual aquí nos va a enseñar lo que es el ID cliente, nos va a mostrar el nombre, el apellido, el número de órdenes que se han ejecutado y el total que ha gastado, es decir, el dinero invertido. Y por último nos va a mostrar también el valor promedio por orden. A continuación nosotros vamos a ejecutar esta búsqueda, que también la hemos hecho con Join, para determinar los clientes recurrentes. Una vez que hemos ejecutado esta búsqueda, nosotros podemos observar que en la primera columna nos enseña el ID cliente, en la segunda el nombre de cada uno de ellos, el apellido, el número de órdenes, en este caso tenemos 3, 6, 5 y 4, como lo habíamos planificado, que nos enseñe cada vez que haya más de 3 órdenes, para que se considere que es un cliente recurrente. En caso de que el cliente tenga menos de 3 órdenes, es decir, 2 o 1, no nos va a mostrar en esta tabla de clientes recurrentes. Asimismo nos muestra el total gastado y el valor promedio por orden que ha ejecutado cada uno de nuestros clientes. En esta búsqueda nosotros hemos aplicado la sentencia having count, en este caso lo hemos puesto mayor que 3. Esta sentencia nos permite a nosotros seleccionar de todas las tablas a los clientes que han sido recurrentes, es decir, mayor a 3. Si nosotros cambiamos este número 3, a partir de ahí el having count va a empezar a iniciar la búsqueda.
Para hacer una demostración, en este caso, el having count hemos puesto mayor que 4 y vamos a ejecutarlo para ver la información que nos va a mostrar. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de productos frecuentemente comprados en una canasta. Entonces, para esto igual en nuestro Select vamos a manejar un join en el cual tenemos un agrupamiento de diferentes productos manejando su ID y haciendo un comparativo. Para esto también después vamos a hacer un agrupamiento de todo lo que tengamos al final de la orden y nos mostraría ya detalle en el cuadro de selección. Una vez ejecutada nuestra consulta, tenemos realizado un having count, el cual nos muestra la cantidad de productos mayores a 2, como hemos hecho en este caso, nos muestra en la pantalla de consulta. Hemos hecho un group by y un order by para que nos muestre agrupados los productos y ordenados. Como muestra en la línea 23, hemos tenido el producto 23, que son 27 productos, y el producto 27 igual que se ha comprado 3 veces en el stock. Con esto vemos que nuestra consulta nos muestra los productos de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido, pero un having count de 2 productos continuos y que se encuentran agrupados. No, Máster, esto ha sido referente a la explicación de lo que es el desarrollo de nuestra práctica. Entonces, como conclusión final, sería de implementar este tipo de índices, los cuales son muy estratégicos para que mejoren el rendimiento de nuestras consultas, las cuales ya las mostramos recientemente, y serían unas consultas que las mostraría de una forma más acelerada para productos que son para un manejo de productos o clientes en gran cantidad. Entonces es bueno y es recomendable implementar este tipo de creación de índices para este tipo de consultas. Esa sería una conclusión que podría dar desde mi criterio, y a continuación mi compañero va a reforzar con otra conclusión. Para finalizar, hemos determinado que la indexación son procedimientos de gran ayuda en lo que es el manejo de base de datos, ya que nos permite a nosotros obtener información clave relacionada a los productos, a los clientes, y le ayudan al administrador a determinar las mejores y le ayudan al administrador a tomar decisiones en base a cuáles son los productos más vendidos, cuáles son los productos menos vendidos, cuáles son los clientes recurrentes, cuáles son los descuentos o las promociones que pudiera aplicar, lo cual va a mejorar el rendimiento de la empresa, ya que va a tomar mejores decisiones en base a la información que esta herramienta le permite obtener. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Saludos, ingeniero. A continuación, los resultados. Como vemos en la diapositiva, tenemos un recuadro donde presenta una comparación entre el rendimiento antes y después de las optimizaciones de consultas de base de datos. Estas optimizaciones de las consultas en SQL y el uso de índices, logramos una mejora tanto en consultas simples como en complejas. Por ejemplo, el filtrado temporal pasó de 450 milisegundos a solo 12 milisegundos. Y en los joins múltiples se redujo el tiempo de 1.2 segundos a 180 milisegundos. Esto demuestra que mejora del 97% y 85% respectivamente, lo cual indica directamente un rendimiento general en el sistema. Como vemos en el recuadro, tenemos tipo de consulta en filtrado temporal antes de la optimización. Vemos que el tiempo es 450 milisegundos. En registros examinados se hacía un escaneo completo y vemos que tiene 200 registros. No tiene y no utiliza ningún índice. Después de la optimización, el tiempo promedio fueron 12 milisegundos. Como vemos, una mejora significativa. En el registro examinado, solo se revisaron 25 registros relevantes gracias al filtro eficiente. En uso de índice se implementó el índice IDX Orders or Date, lo que aceleró enormemente la consulta. ¿Ya? Y pues como vemos, una mejora del 97.3% en el tiempo de la ejecución gracias al uso de índices y una consulta más precisa que evitó el escaneo completo. El tipo de consultas en join múltiple antes de la optimización, el tiempo promedio era de 1.2 segundos, lo cual es muy alto. En el algoritmo Nestlé, que es un método ineficiente para grandes volúmenes de datos, en registros procesados vemos 20.000 registros temporales. Y después de la optimización, el tiempo promedio fue de 180 milisegundos. Y el algoritmo se cambió a un index Nestlé, lo que mejora el rendimiento para aprovechar estos índices. Y como vemos,
ha mejorado un 85% en el tiempo de ejecución gracias al uso de un mejor algoritmo en joins y un aprovechamiento de índices que disminuye los registros innecesarios. Como siguiente punto, impacto de recursos del sistema. Aquí se muestra cómo las dos optimizaciones no solo mejoran el rendimiento, sino que también reducen el uso de recursos del sistema. Esto es clave para una escalabilidad y eficiencia. En el uso de memorias, antes del sistema se utilizaba 45 megabytes en el buffer pool. Esto es la memoria asignada para gestionar las consultas. Después, solo se utilizaron 12 megabytes gracias a una mejor reutilización de páginas, es decir, que se optimizó cómo se manejan y almacenan los datos en la memoria. Como vemos, una reducción total del 73% en uso de la memoria. ¿Qué significa? Que las consultas ahora necesitan menos recursos del sistema, lo que permite soportar más usuarios o tareas sin necesidad de ampliar esta infraestructura. A continuación, en operaciones de I/O en disco, antes de la consulta compleja requería 1200 de lecturas en disco. Después se redujo a solo 85 lecturas promedio, en una reducción total del 93% menos operaciones del disco. ¿Qué representa esto? Una gran mejora en la eficiencia, ya que se reduce el acceso del disco, una operación costosa, lo cual acelera el sistema, alarga la vida útil del hardware. Como vemos, en la optimización no solo beneficia la velocidad de respuesta, sino que también reduce significativamente el consumo de recursos. Se logró una reducción del 73% en el uso de memoria y del 93% en operaciones de lectura en disco, lo que demuestra que es eficiente en el manejo de recursos del sistema. Bien, buenos días con todos. En conclusiones, podemos decir que la investigación nos demuestra que la implementación de estrategias de indexación específicas y focalizadas resulta en mejoras significativas de rendimiento en sistemas de e-commerce. Impacto cuantificable. Las mejoras oscilan entre un 85% y un 97% en reducción de tiempos de ejecución para consultas críticas, en una eficiencia de recursos, en una reducción sustancial en uso de memoria de un 73% y de operaciones de un 93%. En una escalabilidad mejorada, los sistemas optimizados mantienen rendimiento consistente con un crecimiento de datos. En una alta rentabilidad, los beneficios superan significativamente los costos de implementación y mantenimiento. Muchas gracias.